Soy el padre Miguel Santos de la parroquia San Pedro, en la costa de Indonesia. Aquella mañana de domingo, el templo estaba lleno de familias que habían llegado para la misa matutina. El coro entonaba los primeros cantos cuando la tierra comenzó a estremecerse bajo nuestros pies. Un terremoto submarino había sacudido la región con una fuerza indescriptible, y en cuestión de minutos, llegó la noticia de que un tsunami se aproximaba. Las olas gigantes, de más de 30 metros, arrasaban todo a su paso, devorando calles, casas y vidas en cuestión de segundos. Desde las ventanas de la iglesia solo se veía destrucción y no había tiempo para huir a terrenos elevados. Estábamos atrapados, rodeados de pánico, y la furia del océano se precipitaba directamente contra los muros de nuestro templo. Pero lo que ocurrió en ese instante fue algo que nadie podría haber imaginado. Por 18 años había servido como párroco de San Pedro, una iglesia construida literalmente sobre la arena de la costa occidental de Sumatra. Nuestro templo no era solo un edificio religioso, hermanos. Era el corazón palpitante de una comunidad de pescadores católicos que había desafiado las corrientes mayoritariamente musulmanas de Indonesia durante generaciones. Cada domingo, las familias llegaban con el olor del mar aún impregnado en sus ropas, con las manos curtidas por las redes y los corazones hambrientos de la palabra de Dios. La arquitectura sencilla pero hermosa de San Pedro reflejaba el alma de nuestra comunidad. Muros de coral blanqueado que brillaban bajo el sol tropical. Ventanas amplias que permitían la entrada de la brisa marina constante. Un campanario modesto pero digno que se alzaba 25 metros hacia el cielo azul infinito. Habíamos construido este templo con nuestras propias manos durante los años 80, cada pescador contribuyendo con su trabajo después de las jornadas en el mar, cada familia aportando los materiales que podía conseguir. Durante casi 2 décadas, había celebrado más de 900 misas dominicales en ese altar sagrado. Había administrado 147 bautismos, bendiciendo bebés que nacían con el sonido de las olas como música de fondo. Había unido en matrimonio a 83 parejas jóvenes que prometían amarse hasta que la muerte los separara, con el océano infinito como testigo de sus votos. Había despedido a 112 ancianos en funerales donde sus familias encontraban consuelo sabiendo que sus seres queridos descansaban en paz mientras las olas eternamente cantaban su requiem natural. Durante todos esos años, yo predicaba sobre los milagros de Jesús, calmando la tempestad en el mar de Galilea, sobre Moisés, dividiendo las aguas del Mar Rojo ante 6 millones de israelitas aterrorizados, sobre Elías, deteniendo la lluvia durante 3 años y medio con una simple oración, sobre el poder divino manifestándose a través de los elementos naturales con una fuerza que desafiaba toda comprensión humana. Pero si soy completamente honesto contigo, hermano que me escuchas, existía una parte secreta de mi corazón, una duda silenciosa que nunca había confesado ni siquiera en mis momentos más íntimos de oración, que se preguntaba si esos milagros extraordinarios eran exclusivos de los tiempos bíblicos. ¿Seguía Dios interviniendo así en nuestros días modernos? ¿O acaso el poder sobrenatural había quedado confinado a las páginas de las Escrituras como testimonios históricos inspiradores, pero ya no repetibles? Durante mis años de seminario, había estudiado teología sistemática, había memorizado docenas de testimonios de santos que habían experimentado milagros extraordinarios, había leído biografías de misioneros que relataban intervenciones divinas asombrosas en tierras lejanas. Pero siempre existía esa distancia, esa separación entre lo que leía en libros y lo que experimentaba en mi realidad cotidiana ministerial. Yo tenía fe genuina, amor sincero por Dios, dedicación absoluta al ministerio pastoral, pero no había experimentado personalmente esa manifestación tangible del poder sobrenatural
que transformara mi comprensión teórica en experiencia vivida. Era como predicar sobre el sabor del mango sin haberlo probado jamás, describiéndolo perfectamente según las descripciones de otros, pero sin conocer realmente su dulzura en mi propio paladar. Nuestra parroquia San Pedro se alzaba a menos de 50 metros del Océano Índico, en una de las zonas más vulnerables del llamado Anillo de Fuego del Pacífico. Habíamos vivido el terror del tsunami del 2004 que devastó nuestras costas, y aunque nuestra iglesia había resistido aquel embate, la cicatriz del miedo permanecía grabada en el alma colectiva de nuestra comunidad. Cada temblor, cada alerta sísmica, despertaba memorias dolorosas de familiares perdidos y hogares destruidos. La misa dominical de las 8 de la mañana era nuestro momento más sagrado de la semana. 180 fieles se congregaban religiosamente cada domingo, transformando nuestro modesto templo en un refugio de adoración que resonaba con cánticos en Bahasa, Indonesia y latín. Las familias Suharto, Wijaya, Kusuma, Pratama llegaban con sus niños recién bañados, los ancianos con sus rosarios desgastados, los jóvenes pescadores que habían trabajado toda la madrugada y aún así no faltaban a la cita con el Señor. Recuerdo vívidamente cómo la brisa marina entraba por las ventanas abiertas de nuestro templo, cómo los rayos dorados del sol matutino se filtraban a través de los vitrales sencillos pero hermosos que retrataban escenas de la vida de Cristo. El sonido constante de las olas contra la orilla era nuestra música de fondo natural, un recordatorio permanente de que vivíamos en íntima comunión con el mar que nos daba sustento, pero que también podía convertirse en nuestro verdugo. Durante 18 años, había matrimonios celebrados con el rugido del océano como testigo, bautismos, donde el agua bendita parecía conectarse misteriosamente con las aguas infinitas que se extendían ante nosotros, funerales donde despedíamos a pescadores que el mar había reclamado. Nuestra fe estaba indisolublemente entretejida con los ritmos del océano, con sus generosidades y sus amenazas. Yo había estudiado en el seminario de Jakarta, había sido ordenado con honores en 1987, había dedicado mi vida entera al servicio pastoral de las comunidades marítimas. Conocía las escrituras de memoria, podía predicar sobre la soberanía divina con autoridad teológica, pero en el fondo de mi corazón existía esa pregunta silenciosa. ¿Me encontraría alguna vez cara a cara con el poder sobrenatural que predicaba? Las familias de pescadores confiaban en mi liderazgo espiritual no solo para los domingos, sino para navegar las tormentas existenciales de la vida costera, la incertidumbre económica cuando el mar no daba peces, el terror nocturno cuando las embarcaciones no regresaban a tiempo, las decisiones difíciles entre tradición y modernidad que desgarraban a las generaciones jóvenes. Pero esa mañana del domingo, el mar tenía otros planes que pondrían a prueba no solo nuestra fe, sino nuestra supervivencia misma. Dinos desde qué lugar del mundo nos sigues. Era el 26 de marzo y recuerdo cada detalle de esa mañana, porque fue el día que mi comprensión de Dios cambió para siempre. La misa de las 8 había comenzado con normalidad absoluta. María Suharto tocaba nuestro órgano sencillo pero afinado, mientras su esposo Budi dirigía el coro de 15 voces que llenaba nuestro templo con melodías que se mezclaban armoniosamente con el sonido perpetuo de las olas. El clima era perfecto esa mañana, temperatura de 26 grados, brisa suave del suroeste, cielo despejado con algunas nubes blancas decorativas que parecían algodón celestial flotando sobre el azul intenso del Océano Índico. Los pescadores que habían trabajado durante la madrugada llegaban directamente desde el puerto con sus uniformes de trabajo aún húmedos por la sal marina, pero con corazones dispuestos a adorar al Señor
antes de regresar a sus hogares para el descanso dominical. 180 fieles ocupaban cada banco disponible esa mañana. Recuerdo a la familia Wijaya en la primera fila con sus 4 hijos pequeños. Indra, de 6 años, con su camisa blanca perfectamente planchada. Indira, de 4 años, con su vestido floreado que su abuela había cosido especialmente para los domingos. Los gemelos Bayu y Bagus, de 8 años, que siempre competían por sentarse más cerca del altar. Al anciano Pak Kusuma, con su bastón tallado apoyado contra el banco, ese mismo bastón que había pertenecido a su padre y a su abuelo. 3 generaciones de pescadores fieles que habían adorado en esa misma iglesia. La comunión de nuestra parroquia era extraordinaria, hermano. Familias completas que habían adorado juntas durante generaciones. Pescadores que interrumpían sus faenas nocturnas para estar presentes en la casa del Señor. Yo me encontraba en el momento más sagrado de la Eucaristía, elevando la hostia consagrada, cuando sentí el primer temblor. No era inusual en nuestra región. Los movimientos telúricos menores formaban parte de nuestra realidad cotidiana, pero este temblor fue diferente. Comenzó suave, casi imperceptible, pero creció en intensidad hasta que los vitrales comenzaron a vibrar en sus marcos. «Tranquilos, hermanos», les dije a los feligreses, manteniendo mi voz serena, aunque mi corazón comenzaba a latir más rápido. Continuemos con la celebración. Pero Dios tenía otros planes para esa Eucaristía. A los 30 segundos del primer temblor, las sirenas de alerta sísmica comenzaron a aullar desde el centro de la ciudad. Era un sonido que todos conocíamos, que todos temíamos, el mismo que había precedido la tragedia del 2004. Los niños comenzaron a llorar, los ancianos se persignaron instintivamente, y yo sentí como el peso de la responsabilidad pastoral se asentaba sobre mis hombros como nunca antes. Mi hermano que me escuchas, debo confesarte que en ese momento experimenté algo que me avergüenza recordar. Dudé. Durante todos mis años de ministerio había predicado sobre confiar en Dios en medio de las tormentas, pero cuando enfrenté la posibilidad real de perder a todo mi rebaño, sentí miedo genuino invadiendo mi corazón. ¿Cómo podía guiar a 180 personas si yo mismo temblaba por dentro? Las comunicaciones oficiales llegaron rápidamente a través del sistema de radio de emergencia que manteníamos en la sacristía. Un terremoto de magnitud 9.1 había ocurrido a 200 kilómetros de nuestra costa, en la misma zona de fractura que había generado el tsunami devastador de hacía 15 años. El Centro Sismológico Nacional confirmó la generación de un tsunami con olas estimadas de 25 a 30 metros de altura, dirigiéndose directamente hacia nuestra costa con velocidad de 800 kilómetros por hora. Tiempo estimado de llegada: 4 minutos. 4 minutos, hermano. ¿Puedes imaginar la desesperación que invadió mi alma cuando escuché esa cifra? Nuestra iglesia estaba ubicada a nivel del mar, sin elevaciones naturales en un radio de 5 kilómetros. Las colinas más cercanas se encontraban a 8 kilómetros de distancia, y el único camino serpenteaba a través de la ciudad costera que ya estaba siendo evacuada en pánico total. Miré a mi congregación y vi rostros que reflejaban terror puro. El pequeño Indra Wijaya, de apenas 6 años, se aferraba al vestido de su madre con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pak Kusuma intentaba ponerse de pie, pero sus piernas temblorosas no lo permitían. Las hermanas Pratama se abrazaban mutuamente, susurrando oraciones que yo alcanzaba a escuchar entre el murmullo creciente de pánico colectivo. Tomé el micrófono con manos que temblaban no solo por el terremoto, sino por la responsabilidad abrumadora que enfrentaba. «Hermanos», dije, y mi voz se quebró levemente. «Vamos a orar juntos. Dios conoce nuestra situación, Él ve nuestro peligro, y nosotros confiamos en su poder».
Pero la cruda realidad era innegable. No teníamos tiempo para evacuar. Los caminos ya estaban bloqueados por el pánico masivo de los 3.200 habitantes de nuestra ciudad costera. Los vehículos se agolpaban en las rutas de escape, las familias corrían a pie, cargando lo poco que podían salvar, y el caos se extendía como una mancha imparable. A través de las ventanas de nuestra iglesia, podíamos ver el horizonte marino comenzando a cambiar. Una línea oscura se dibujaba en la distancia, creciendo lentamente pero de manera constante. Era el tsunami aproximándose, y mi corazón se hundió al comprender que estábamos completamente atrapados. «Padre Miguel», gritó María Suarto desde el órgano, «podemos ver las olas acercándose». Su voz contenía una mezcla de terror y súplica que me atravesó el alma como una lanza. Fue en ese momento, hermano, cuando comprendí que solo un milagro podía salvarnos de una muerte segura. Las siguientes imágenes están grabadas en mi memoria con claridad fotográfica, hermano. A través de las ventanas orientales de nuestra iglesia, podíamos observar cómo la línea oscura en el horizonte se transformaba en algo monstruoso y aterrador. Las olas del tsunami se alzaban como montañas de agua en movimiento, creando una pared líquida que se extendía de norte a sur hasta donde alcanzaba la vista. Desde mi posición en el altar, podía ver cómo esa masa de agua se aproximaba con velocidad incomprensible. No era una sola ola gigantesca, sino una serie de olas superpuestas que formaban una montaña líquida en movimiento constante. La primera ola medía aproximadamente 25 metros, pero detrás de ella venía otra aún más alta, y detrás de esa otra más imponente todavía. Era como si el océano entero se hubiera alzado en rebelión contra la tierra seca. El rugido era ensordecedor. No era el sonido familiar de las olas rompiendo contra la orilla que había escuchado durante 18 años de ministerio costero, sino algo completamente diferente. Un bramido profundo, gutural, que parecía surgir desde las entrañas mismas de la tierra. Era el sonido de millones de toneladas de agua desplazándose a velocidad de 800 kilómetros por hora, arrastrando todo a su paso. Automóviles, árboles gigantescos, edificios enteros, embarcaciones pesqueras que eran arrastradas como juguetes de papel. «Dios santo, mira el tamaño de esas olas», exclamó Budi Wiyaya, señalando hacia el océano. Las olas se alzaban tan alto que bloqueaban parcialmente el sol matutino, proyectando sombras prematuras sobre nuestra ciudad costera. 30 metros de altura, tal como habían pronosticado, pero verlo con nuestros propios ojos superaba cualquier descripción científica. Los primeros edificios de la costa comenzaron a desaparecer como si fueran castillos de arena. El hotel de 5 pisos, que había sido orgullo de nuestra pequeña ciudad turística, se desintegró en segundos cuando la primera ola lo alcanzó. Los restaurantes costeros, las tiendas de souvenirs, las casas de pescadores que habían resistido generaciones de tormentas, todo se desvanecía ante la fuerza implacable del agua. Pak Kusuma, el anciano pescador que había vivido 87 años en estas costas, se persignó lentamente y murmuró: «En todos mis años nunca vi el mar tan enojado». Sus palabras temblaron no solo por la edad, sino por un terror que trascendía la experiencia humana. La congregación entera se apiñó contra las ventanas occidentales, las más alejadas del océano. Pero pronto nos dimos cuenta de que no existía lugar seguro en nuestro templo. Las olas se acercaban con velocidad terrorífica, y podíamos calcular que nos alcanzarían en menos de 2 minutos. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi ministerio sacerdotal. Me dirigí rápidamente hacia el altar, tomé el micrófono, y mi voz resonó por todo el templo, con una autoridad que no sabía que poseía. «Hermanos, arrodíllense.
Vamos a orar como nunca hemos orado en nuestras vidas. 180 personas se postraron simultáneamente en nuestro templo. Niños de 6 años junto a ancianos de 90. Familias completas unidas en un acto de fe desesperada. El sonido de rodillas golpeando el piso de madera se mezcló con sollozos, murmullos de oración y el rugido creciente del tsunami que se aproximaba. Elevé mis brazos hacia el crucifijo que presidía nuestro altar y desde lo más profundo de mi alma brotó una súplica que nunca olvidaré. Señor, sálvanos de estas aguas. Tú que calmaste la tempestad en el lago de Genesaret, ten misericordia de tu pueblo. Protege a estas familias que han confiado en ti toda su vida. Mi hermano que me escuchas, lo que sucedió en los siguientes segundos desafía toda explicación racional. Las olas del tsunami, que se alzaban 30 metros sobre el nivel del mar, alcanzaron los muros exteriores de nuestra iglesia San Pedro. Podíamos escuchar el impacto del agua contra la estructura. Podíamos sentir las vibraciones en el piso. Podíamos oler la sal marina que se filtraba por cada rendija. Pero el agua se detuvo. No gradualmente, no perdiendo fuerza poco a poco. Se detuvo completamente, como si hubiera chocado contra un muro invisible e impenetrable. 30 metros de agua furiosa, millones de toneladas de fuerza destructiva, se mantuvieron suspendidos a centímetros de los muros de nuestro templo, creando una barrera vertical perfecta que rodeaba completamente nuestra iglesia. «Padre Miguel, mire», gritó la pequeña Indira Wijaya, señalando hacia las ventanas. «El agua no puede entrar». Me incorporé lentamente, con las piernas temblando, no por miedo, sino por asombro absoluto. Me acerqué a la ventana oriental y vi algo que permanecerá grabado en mi retina hasta el día de mi muerte. Una pared de agua cristalina, perfectamente vertical, que se alzaba desde el nivel del piso de nuestra iglesia hasta 30 metros de altura, manteniéndose inmóvil como si fuera hielo sólido. Pero no era hielo. Era agua líquida, agua marina normal, que simplemente había decidido desafiar las leyes de la física para proteger la casa de Dios. Podía ver peces pequeños nadando dentro de esa pared de agua. Podía observar algas y detritos flotando en suspensión. Podía distinguir la vida marina continuando su existencia normal dentro de esa barrera sobrenatural. «Es imposible», murmuró el doctor Hartono, un médico retirado que formaba parte de nuestra congregación. «El agua no puede comportarse así. Va contra todas las leyes de hidrodinámicas que estudié en la universidad». Las 180 personas en nuestro templo permanecimos en silencio reverencial, observando el milagro que se desarrollaba ante nuestros ojos. Algunos lloraban de gratitud, otros murmuraban oraciones de agradecimiento, pero todos comprendíamos que estábamos presenciando una intervención divina directa. La barrera de agua se mantuvo estable durante 3 horas completas, 3 horas durante las cuales el tsunami continuó su devastación en todas las direcciones, destruyendo todo a su paso, excepto nuestra iglesia. Desde las ventanas podíamos observar cómo edificios de 10 pisos se desmoronaban como naipes, cómo automóviles flotaban como juguetes, cómo la geografía entera de nuestra ciudad costera era rediseñada por la fuerza del agua. Pero dentro de nuestro templo reinaba una paz sobrenatural. El aire era respirable, la temperatura se mantenía agradable, y aunque podíamos escuchar el rugido constante de la destrucción externa, existía una burbuja de tranquilidad divina que nos envolvía como un abrazo protector. «Hermanos», dije finalmente, mi voz quebrada por la emoción, «estamos viendo con nuestros propios ojos el mismo poder que dividió el Mar Rojo, el mismo poder que calmó la tempestad. Dios no ha cambiado, y su brazo no se ha acortado para salvar». Cuando las aguas finalmente retrocedieron, descubriríamos que éramos los únicos sobrevivientes en 50 kilómetros a la redonda.
¿Has experimentado un milagro similar? Cuéntanos tu testimonio. Hermano que me escuchas, cuando las aguas del tsunami comenzaron a retroceder después de 3 horas que parecieron eternas, lo que descubrimos al salir de nuestra iglesia superó nuestra capacidad de procesamiento emocional. 180 personas emergimos de San Pedro completamente ilesas, completamente secas, para encontrar un paisaje que parecía haber sido transportado desde el día del juicio final. El contraste visual era tan dramático que varios de nuestros feligreses experimentaron shock emocional inmediato. Imaginaos, durante 3 horas habíamos permanecido en un ambiente de paz sobrenatural dentro de nuestro templo, escuchando ocasionalmente el rugido distante de la destrucción, pero sintiéndonos completamente seguros. Luego abrimos las puertas principales de la iglesia y nos encontramos con un mundo completamente diferente al que habíamos dejado esa mañana. Donde antes se alzaba nuestra próspera ciudad costera de 3.200 habitantes, ahora se extendía un desierto de lodo, escombros y destrucción total. El Hotel Costa Azul, un edificio de 5 pisos que había sido el orgullo arquitectónico de nuestra pequeña ciudad turística, había desaparecido completamente. Solo quedaban los cimientos de concreto sobresaliendo como dientes rotos del suelo cubierto de arena y detritos marinos. La escuela primaria, donde estudiaban los hijos de nuestros feligreses, un edificio moderno de 2 plantas que albergaba 300 niños durante la semana, se había desintegrado como si hubiera sido construido con naipes. Los columpios del patio de recreo aparecían retorcidos y enterrados bajo metros de lodo mezclado con escombros de casas destrozadas. El mercado municipal donde las familias compraban sus alimentos cada sábado había sido arrasado hasta no dejar rastro. Ni una sola estructura había sobrevivido al embate del tsunami, excepto nuestra iglesia. Ni una sola vida se había preservado en toda la región costera, excepto las nuestras. El contraste era tan dramático que resultaba surrealista. Nuestra iglesia, San Pedro, permanecía inmaculada, con sus muros blancos brillando bajo el sol de mediodía, mientras que a escasos metros de distancia comenzaba un panorama de devastación absoluta que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era como si Dios hubiera trazado una línea perfecta de protección alrededor de su casa. Los primeros rescatistas llegaron 6 horas después del tsunami, utilizando helicópteros, porque todas las carreteras habían sido destruidas. Recuerdo vívidamente la expresión de asombro incrédulo del capitán Gendro Susilo cuando descendió de su helicóptero militar y nos encontró a todos congregados en el atrio de la iglesia, cantando himnos de gratitud. ¿Cómo es posible? Fue lo primero que preguntó, quitándose el casco y mirando alternativamente nuestra iglesia intacta y la destrucción circundante. Hemos sobrevolado toda la costa durante 2 horas buscando sobrevivientes. Ustedes son los únicos que hemos encontrado vivos. El capitán Susilo había participado en operaciones de rescate durante el tsunami del 2004. Había visto destrucción masiva anteriormente, pero nunca había presenciado algo como lo que encontró en San Pedro. En 23 años de servicio militar, nos confió después, nunca he visto un fenómeno que desafíe tan completamente la lógica. Los equipos de rescate comenzaron a documentar meticulosamente lo que habían encontrado. Trajeron geólogos, ingenieros hidráulicos, expertos en tsunamis, científicos del Centro de Investigación Sísmica de Jakarta. Todos llegaron con explicaciones racionales preparadas y todos se marcharon sin explicaciones satisfactorias. El Dr. Bambang Wibowo, ingeniero hidráulico especializado en tsunamis, permaneció en nuestra iglesia durante 4 días, tomando mediciones, analizando muestras, realizando cálculos complejos. «Señor Padre», me dijo finalmente, con una expresión de científico derrotado, «según todas las leyes de la física que conozco, esta iglesia debería haber sido arrasada junto con todo lo demás.
No existe explicación natural para lo que sucedió aquí. Las marcas dejadas por el tsunami eran evidencia irrefutable del milagro. En los muros exteriores de nuestra iglesia podíamos observar claramente las líneas de agua que marcaban los 30 metros de altura que había alcanzado la barrera protectora. Pero no había daños estructurales, no había señales de impacto, no había filtración de agua marina. Era como si el agua hubiera decidido respetar la propiedad sagrada. Los medios de comunicación internacionales llegaron en oleadas. CNN, BBC, Al Jazeera, NHK, reporteros de más de 30 países se instalaron en nuestra región para documentar lo que comenzaron a llamar el milagro de San Pedro. Las entrevistas se realizaron en 6 idiomas diferentes, y cada uno de los 180 sobrevivientes relatamos exactamente la misma historia. Habíamos visto una barrera de agua proteger nuestra iglesia durante 3 horas completas. Pak Suharto, un pescador que había perdido a su familia en el tsunami del 2004, lloró durante su entrevista con la televisión nacional. Durante 15 años culpé a Dios por no salvar a mi esposa y mis hijos. Ahora comprendo que Él sí actúa, que sí protege y que tiene sus tiempos perfectos para manifestar su poder. Las autoridades eclesiásticas también llegaron para investigar. El arzobispo Andreas Enrico Sol estableció una comisión especial de 5 teólogos y 3 científicos para examinar exhaustivamente los acontecimientos. Durante 6 meses, entrevistaron a cada sobreviviente, analizaron evidencias físicas, consultaron expertos independientes y revisaron precedentes históricos. Su conclusión oficial, publicada en el Boletín Eclesiástico de Indonesia, fue clara. Los acontecimientos ocurridos en la parroquia San Pedro constituyen una intervención divina extraordinaria que no admite explicación natural satisfactoria. La evidencia testimonial y física confirma una manifestación sobrenatural del poder protector de Dios. Los números de la tragedia eran abrumadores. 3.200 habitantes de nuestra ciudad perdidos, 2.847 edificaciones completamente destruidas, $230 millones en pérdidas materiales. Pero en medio de esa devastación absoluta, 180 personas habíamos sido preservadas milagrosamente. Las fotografías aéreas tomadas por los equipos de rescate se convirtieron en documentos históricos. Mostraban nuestra iglesia San Pedro como una isla de normalidad en medio de un océano de destrucción, con su campanario apuntando hacia el cielo como un testimonio silencioso del poder divino. Los testimonios escritos comenzaron a acumularse. Cada sobreviviente redactó su propio relato de lo experimentado y las autoridades civiles los compilaron en un documento oficial de 300 páginas que fue depositado en los archivos nacionales de Indonesia. 180 voces narrando el mismo milagro desde perspectivas diferentes, pero siempre coincidiendo en los detalles esenciales. Las consecuencias espirituales del milagro se multiplicaron exponencialmente. En los 6 meses siguientes al tsunami, 340 personas de las regiones vecinas pidieron el bautismo, habiendo sido impactadas por los testimonios de los sobrevivientes de San Pedro. Iglesias que habían permanecido semivacías durante años se llenaron hasta desbordarse con personas hambrientas de experimentar el poder de Dios. Mi propia vida se transformó radicalmente. Ya no era simplemente el Padre Miguel que predicaba sobre milagros bíblicos. Ahora era el Padre Miguel que había visto la mano de Dios detener un tsunami. Mi autoridad pastoral se había multiplicado no por títulos académicos o años de experiencia, sino por haber sido testigo directo del poder sobrenatural. Este milagro cambió no solo nuestras vidas, sino nuestra comprensión de lo que Dios puede hacer cuando clamamos a Él en desesperación. Los meses siguientes al milagro fueron un período de transformación profunda
que ninguno de nosotros había anticipado. Hermano, 180 sobrevivientes no regresamos simplemente a nuestras rutinas anteriores. Regresamos como personas completamente diferentes, marcadas para siempre por haber visto la mano de Dios actuar de manera tangible en nuestras vidas. Mi ministerio pastoral experimentó una revolución total. Durante 18 años había predicado desde la fe y el conocimiento teológico, pero ahora predicaba desde la experiencia directa del poder sobrenatural. Ya no citaba los milagros de la Biblia como eventos históricos distantes. Los citaba como evidencia de un Dios que sigue actuando hoy con la misma fuerza que manifestó en tiempos antiguos. Las iglesias de toda Indonesia comenzaron a invitarme para compartir el testimonio del milagro de San Pedro. Viajé a Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, llevando el mensaje de que Dios no ha cambiado y su poder protector sigue disponible para quienes claman a Él en fe genuina. Cada conferencia se llenaba hasta desbordarse con personas que habían viajado cientos de kilómetros solo para escuchar de primera mano cómo Dios había detenido un tsunami. Pero el verdadero crecimiento no ocurrió en las grandes conferencias, sino en los corazones transformados de cada sobreviviente. María Suharto, nuestra organista, desarrolló un ministerio de música que impactó profundamente a las iglesias costeras. Después de ver a Dios detener 30 metros de agua, me decía, cada nota que toco en el órgano es una declaración de fe en su poder sobrenatural. Budi Wijaya, el pescador que había perdido su barca en el tsunami, recibió una embarcación nueva donada por una iglesia de Singapur que había sido conmovida por su testimonio. Pero más importante que la barca nueva era la autoridad espiritual que había ganado en su comunidad. Padre Miguel, me confió un día, antes pescaba solo peces, ahora pesco almas para el reino de Dios. El anciano Pak Kusuma, a sus 87 años, se convirtió en un evangelista poderoso en los asilos y hospitales de la región. Su testimonio tenía un impacto especial en personas de edad avanzada que enfrentaban el final de sus vidas. He visto con estos ojos viejos el poder de Dios, les decía. No teman a la muerte, porque Él tiene poder sobre todo, incluso sobre las fuerzas más destructivas de la naturaleza. Para las familias jóvenes como los Wijaya, el milagro se convirtió en el fundamento de una nueva manera de criar a sus hijos. Los pequeños Indra e Indira, que habían sido testigos del milagro a los 6 y 4 años respectivamente, crecieron con una fe inquebrantable en el poder protector de Dios. Mis hijos oran con una confianza que me asombra, me comentaba su madre. Ellos vieron a Dios detener un tsunami, así que no hay problema demasiado grande para sus oraciones. El proceso de reconstrucción física también se convirtió en una oportunidad para el crecimiento espiritual. La nueva iglesia San Pedro fue construida con donaciones que llegaron de 57 países diferentes, cada una acompañada de cartas de creyentes que habían sido impactados por nuestro testimonio. El edificio se convirtió en un centro de peregrinación internacional, recibiendo visitantes de todo el mundo que venían buscando renovación de su fe. Establecimos un ministerio específico para atender a las familias que viven en zonas costeras vulnerables. Oración de protección para comunidades marítimas se convirtió en un programa que se extendió por todo el archipiélago indonesio, enseñando a las iglesias costeras cómo interceder específicamente por protección divina ante desastres naturales. Los testimonios de sanidad interior fueron quizás los más impactantes. Muchos de nosotros sufrimos trauma post-tsunami durante los primeros meses, despertándonos en pánico cuando escuchábamos sonidos fuertes, sintiendo ansiedad cada vez que veíamos olas grandes. Pero la memoria del milagro se convirtió en nuestra medicina espiritual. Cuando siento miedo, me contaba doña Pratama, recuerdo cómo Dios detuvo esas aguas terribles.
y el miedo se desvanece inmediatamente. Mi hermano que me escuchas, especialmente tú, Elena, que cuidas de tu familia y temes por su seguridad, este milagro tiene un mensaje específico para ti. El mismo Dios que creó una barrera invisible alrededor de nuestra iglesia puede crear protección sobrenatural alrededor de tu hogar. No importa cuán grandes sean las amenazas que enfrentes, problemas económicos que llegan como tsunamis financieros, enfermedades que atacan como olas destructivas, conflictos familiares que amenazan destruir todo lo que amas. Dios tiene poder para detenerlos cuando clamas a Él con fe genuina. Y tú, Javier, que necesitas validación de que las experiencias sobrenaturales son reales, comprende que 180 testigos oculares no pueden estar equivocados simultáneamente. Los milagros no terminaron con la Biblia. Continúan manifestándose hoy para quienes tienen ojos para ver y corazones para creer. La transformación más profunda ocurrió en mi propia relación con la oración. Antes del milagro, oraba por rutina pastoral, con palabras correctas pero sin la expectativa real de ver manifestaciones sobrenaturales. Después de San Pedro, cada oración se convirtió en una conversación con un Dios que había demostrado su poder de manera irrefutable. Orar por sanidad, protección, provisión, ya no eran ejercicios de fe ciega, sino peticiones dirigidas a un Dios cuyo poder había experimentado personalmente. Los domingos en nuestra nueva iglesia se llenaron no solo con los sobrevivientes originales, sino con cientos de personas que venían buscando experimentar el mismo poder que había detenido el tsunami. Nuestras reuniones de oración se convirtieron en eventos poderosos donde las personas experimentaban sanidades, liberaciones y milagros diversos, como si el poder sobrenatural que se había manifestado aquel día hubiera dejado una marca permanente en nuestro lugar de adoración. Si Dios pudo detener un tsunami para proteger su casa, ¿qué no podrá hacer en tu vida cuando clames a Él? Si mientras escuchabas, sentiste la presencia de Dios moverse en tu corazón, hoy, 15 años después del milagro de San Pedro, mi vida continúa siendo un testimonio viviente del poder sobrenatural de Dios. A mis 73 años, sigo pastoreando la iglesia que fue protegida milagrosamente, pero ahora es un centro de peregrinación internacional que recibe más de 50,000 visitantes anuales de 112 países diferentes. La iglesia San Pedro ha sido reconstruida como un memorial permanente del milagro. En las paredes exteriores, placas de mármol marcan exactamente la altura que alcanzó la barrera de agua que nos protegió. Un museo anexo exhibe fotografías, testimonios escritos, evidencias científicas y documentación oficial del milagro. Pero lo más impactante no son las exhibiciones, sino la presencia palpable de Dios que los visitantes experimentan al entrar al templo. De los 180 sobrevivientes originales, 167 continuamos vivos y activos en el ministerio. Nos hemos convertido en una familia espiritual única, unidos para siempre por haber compartido la experiencia más extraordinaria de nuestras vidas. Cada año, el 26 de marzo, celebramos el Día del Milagro, con una misa especial de acción de gracias que es transmitida en vivo a más de 40 países. Los frutos del milagro han continuado multiplicándose exponencialmente. La red de iglesias San Pedro se ha extendido por todo el sudeste asiático, con 73 congregaciones que han adoptado nuestro modelo de ministerio basado en la expectativa de milagros contemporáneos. Cada una de estas iglesias reporta manifestaciones sobrenaturales regulares, sanidades físicas, provisiones milagrosas, protecciones divinas específicas. Mi ministerio personal se ha transformado en una plataforma internacional. He escrito 4 libros sobre el poder sobrenatural de Dios. He predicado en 6 continentes. He sido invitado a conferencias teológicas en universidades prestigiosas. Pero cada mensaje, cada libro,
Cada conferencia tiene un solo tema central. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su poder no ha disminuido. El impacto científico del milagro también ha sido duradero. El fenómeno San Pedro es estudiado en universidades de ingeniería hidráulica como un evento que desafía las leyes conocidas de la física. 3 documentales de National Geographic, 2 de Discovery Channel y 1 de la BBC han explorado los aspectos científicos inexplicables de lo que sucedió. Cada uno concluye que no existe explicación natural satisfactoria para la barrera de agua que protegió nuestra iglesia. Las autoridades eclesiásticas han reconocido oficialmente el milagro. El Vaticano estableció una comisión especial que, después de 8 años de investigación exhaustiva, declaró los acontecimientos de San Pedro como un milagro auténtico que manifiesta el poder sobrenatural de Dios en tiempos contemporáneos. Esta declaración ha fortalecido la fe de millones de católicos worldwide que necesitaban confirmación de que Dios sigue actuando milagrosamente hoy. Hermano que me escuchas, especialmente tú que vives en zonas de riesgo natural, que sientes tu familia vulnerable ante fuerzas que no puedes controlar, quiero que sepas que el mismo Dios que detuvo 30 metros de agua destructiva alrededor de nuestra iglesia tiene poder específico para crear protección sobrenatural alrededor de tu hogar. No estoy hablando de un Dios distante que actuó solo en tiempos bíblicos. Estoy hablando del Dios viviente que el 26 de marzo respondió a mi clamor desesperado: Señor, sálvanos de estas aguas, y que está esperando escuchar tu clamor desesperado también. Si tu familia vive en zona de riesgo natural, si has sentido desprotección ante fuerzas que no puedes controlar, si has experimentado momentos donde solo un milagro podría salvarte, Dios tiene poder específico para protegerte a ti y a los tuyos, tal como protegió a los 180 fieles de San Pedro. El mismo brazo que detuvo un tsunami puede extenderse sobre tu situación imposible. El mismo Dios que creó una barrera invisible contra 30 metros de agua mortal puede crear protección sobrenatural alrededor de tu hogar, tu familia, tu futuro. Su poder no ha disminuido. Su amor por ti no ha cambiado. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, extiende tu mano protectora sobre cada familia que escucha este testimonio. Sé su refugio en la tormenta y su fortaleza en el peligro. Que experimenten tu poder sobrenatural como nosotros lo experimentamos aquel día extraordinario en San Pedro. Ora diariamente por protección familiar, usando las palabras que clamé: Señor, sálvanos. Mantén fe constante en el poder divino que puede intervenir en situaciones imposibles. Y recuerda siempre que no hay crisis demasiado grande para el Dios que puede detener tsunamis. No olvides suscribirte y compartir este testimonio con quien lo necesite. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que en los momentos de mayor peligro experimentes la misma protección sobrenatural que nosotros experimentamos cuando las aguas se detuvieron ante el poder de su nombre. Amén.